noches, yo soy Daniel Sánchez. Mi nombre es Andrés Murillo y bienvenidos al episodio número 5 de Crispetología. Víctor, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación a Crispetología. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por propagar el cine, sobre todo el cine colombiano, el cine antioqueño, y por hacerlo en este lugar que todos queremos tanto, que es Las Américas. Es una cinemateca, la cinemateca que ha hecho falta tanto tiempo y que uno sabe que si viene acá siempre está seguro de encontrar muy buenas películas. Gracias, Víctor. Víctor, y antes de comenzar, yo quisiera tocar un tema que yo sé que para ti es una pasión, es algo muy chévere, y es que antes de ser cineasta ya tenías una relación con la poesía. ¿De qué manera influye la poesía en esa construcción de la narrativa, en la construcción de los diálogos y también diría yo que en la construcción del ritmo de tus películas? Pues bueno, digámoslo, ha sido un poco como algo que la gente no sabe que yo era poeta o soy poeta, digámoslo, pues en el sentido de que he publicado libros de poesía. Y ahora, digámoslo, en el año pasado, en septiembre, Planeta sacó una antología, ni una antología, sino que reunió todos mis poemas en un libro que se llama Órbita de Cosas Olvidadas. Y se llama así porque la verdad es que yo he ido escribiendo y antes de hacer cine, la verdad es que en general casi todos los cineastas, si uno se pone, yo que ahora en la Cinemateca pues hablo con los nuevos cineastas colombianos, ya entiendo que todos ellos tienen un instrumento antes de ser cineastas. Algunos son filósofos, fotógrafos, muchos de ellos. Algunos son antropólogos o historiadores. Es muy difícil que un cineasta entre desnudo, digamos, al cine. Y yo, sin darme cuenta, yo también entré al cine desde la poesía. Cuando entró en la Universidad de Antioquia en el 73 y de pronto estaba escribiendo unos poemas. Tengo un profesor allá que es Elkin Restrepo, que es el director de una revista que no sé si de pronto ustedes han oído mencionar, una revista que existió como durante 10 años que se llamó Aquarimantium. Y te digo que esa revista recogió unos poetas extraordinarios a los cuales yo afortunadamente conocí, el mismo Elkin Restrepo, pero fundamentalmente José Manuel Arango, que ojalá memoricen ese nombre y busquen en internet algunos poemas porque es de esos poetas que te llega muy rápido, son poemas cortos, pero que te cambian la visión del día. O sea, tú lo lees y ese día cambias las formas como ves las cosas y hasta te dura 2 o 3 días. Y es un gran, gran poeta. Y sobre todo, yo descubrí allá, es increíble, pues porque la verdad es que, digámoslo, yo me voy a conocer como cineasta fundamentalmente por Rodrigo de No Futuro, ¿cierto? Y Rodrigo de No Futuro, que es, digámoslo, una película sobre los barrios populares de Medellín y que es como un parte de aguas, digámoslo, en el cine colombiano y demás. Yo logro hacerla porque en esa revista Aquarimántima conocí a un poeta que había bajado de Castilla con una carpeta de poemas y eran unos poemas rarísimos. Él llegó antes de que yo llegara a la revista y ellos le publicaron un primer libro que se llamó La ausencia del descanso. Y después, cuando yo estoy allá y ya lo conozco y demás, y es un muchacho pues un poco mayor que yo, 4 o 5 años mayor. Cuando yo llego, yo tenía 22 años, él tenía 29, y escribió un segundo libro que nos cambió toda la visión de la ciudad, que se llamaba En la parte alta abajo. Un libro pues con un título un poco raro, En la parte alta abajo, que era Castilla. Ahí seguían todos los barrios para arriba. Y ese también les aconsejo que lo lean, porque ese es, digámoslo, la posibilidad de la entrada a esa otra ciudad que es esa ciudad popular de los barrios que ahora ya, digamos, son unos barrios muy consolidados, pero que tienen las huellas de donde nacieron, que eran barrios de invasión. Entonces, Eli Ramírez, tiene un parlache, pues como una especie de jerga también en sus poemas, como un lenguaje de Camaján. Está escrito con una ortografía distinta que él nunca permitió que nadie la cambiara ni la corrigiera. Y entra uno a esos barrios. Lástima que no traje poemas de él, no acaté de pronto a tener un poema de él.
pero es otra cosa. Y cuando yo hice Rodrigo de No Futuro, ya yo conocía a estos muchachos que llegaron a la oficina, que llegaron pues de Manrique, Guadalupe, hablando ese parlache, con todo ese lenguaje del gonorrea y del parcero y del todas esas palabras, pues, del traído, todo ese lenguaje que a nosotros nos asustó en principio, pero que lo dejamos que existiera en la película y que le da, digámoslo, una verdad a la película que creo que es importante. Entonces, la poesía para mí fue muy importante. Yo escribí, en parte, Andrés, pues, en el año 78, me gané un premio nacional de poesía Eduardo Cotelamos, que era muy importante en ese momento, y yo muy joven, de 23 años, lo gané, y al mismo tiempo eso fue muy bueno para mí, pero al mismo tiempo también me gané muchos enemigos porque era un premio que todo el mundo codiciaba mucho. Luego en la Universidad de Antioquia gané un segundo premio con otro libro de poemas el primer libro se llamaba Con los que viajo sueño, y el segundo libro La luna y la ducha fría, que es una cita de Octavio Paz, en donde habla de esa poesía que mezcla, digámoslo, la vida cotidiana, muy prosaica, con cierta enunciación poética, La luna y la ducha fría. Y ahí me gané el premio de la Universidad de Antioquia. En esa época todo, yo respiraba poesía por todos lados y la vida mía era la poesía. Víctor, Era entonces increíble. la poesía se vuelve en ese punto de encuentro entre las historias, entre la realidad de la ciudad y todo lo que estaba emergiendo en la Medellín de esa época. Y ahí comienzan, digamos, a nacer unos relatos y unas historias. ¿Qué fue lo que te llama a ti, digamos, la atención de esos lugares? Nos decías ahorita, no era el lugar de mi barrio donde yo me Sí, movía, no. pero comienzo también a explorarlos y a llegar allá, y cómo la poesía se vuelve en esa puerta de entrada para esas historias y para llegar a esos relatos. Digámoslo, como que encuentro una vocación y encuentro también un compromiso. Porque mucha gente me dice, pero Víctor, hermano, ¿cómo es que vos, a partir de Rodrigo de No Futuro, no has hecho sino películas de esa otra Medellín? Porque yo encuentro una Medellín de la cual prácticamente nadie hablaba y que ni siquiera en la Universidad de Antioquia hablaban. O sea, todo el mundo hablaba de la explotación, pero nadie hablaba de un fenómeno que estaba ahí al lado, que era la exclusión. Una palabra tan sencilla, pero es una palabra que encierra una historia de la ciudad tan profunda, es decir, tan determinante, Sí, ¿cierto? La exclusión. Porque la historia de la ciudad, uno muchas veces, Medellín es una ciudad que todos amamos, incluso en los barrios de inclusión y en los barrios de exclusión, total, eso a todos nos total. iguala. Sí. Amamos tanto ese imaginario de Medellín porque está formado, pues habría que pensar bien de qué está formado, pero está formado de un optimismo, de una alegría y también de una solidaridad, también de un deseo de romper la soledad. En Medellín, donde tú vas, siempre alguien te rompe la soledad, pero esa exclusión, esos barrios de exclusión, nadie los había mirado. Y la ciudad realmente tiene una historia profundamente conformada a partir de ese momento de exclusión, que es la historia, digámoslo, de la violencia en Colombia, en Antioquia, donde obliga a muchísima gente a emigrar a Medellín, pero Medellín no lo recibe. No sé bien por qué, es una pregunta que yo tengo y que eh, deberíamos todos hacérnosla de alguna manera y tratar de responderla y estudiar los documentos de los años 50 de por qué llega toda esa gente en los años 50 y Medellín no lo recibe. Total. Entonces Medellín, de espaldas, digámoslo, las autoridades y todo eso, de espaldas a esta gente que llega y habita en las laderas de Medellín, que son unas laderas que no son de ciudad. La gente de los pueblos las hace habitables porque tienen la experiencia también de venir de unos pueblos también construidos en unas laderas, en unas montañas escarpadas, como es Antioquia. Entonces, pero la verdad, o sea, son docenas, yo creo que son más de 150 barrios que se crean, como la Comuna 13, como todo, en todas partes se crean esos barrios que esta gente los habita sin acompañamiento de las autoridades. La Ujú. gente hace sus casas, se roba esos lugares, hacen barrios de invasión, de autoconstrucción,
que tienen, si tú vas a esos barrios populares, tienen un encanto extraordinario en el espacio. Ya no tiene calles, son senderos, son escaleras. Y son un ecosistema Son- urbano. sí. Sí. Especial. Y cuando afrontas por primera vez esos espacios que no eran cercanos para ti, pero llegas a ellos, ¿qué se te despierta ya desde esa mirada del cine? ¿Cuáles son esos espacios, esos callejones, esos colores, esas fachadas de casas? Tienen un encanto extraordinario porque están en proceso de construcción. Cuando llegamos a hacer Rodrigo D, por ejemplo, nosotros no- da pena decirlo, pero éramos unos cineastas que pues conocíamos a través de la Cinemateca del Subterráneo, digamos, parte del cine mundial, el cine de Hollywood, el cine europeo, la nueva ola francesa, el cine italiano. eh, es, eh, Teníamos como teníamos como una mirada, digámoslo, universal, ¿cierto? Contemporánea, pero no conocíamos qué había después de la 80 con la 80, no sabíamos qué seguía. Era increíble nuestra ignorancia, que todavía permanece. Entonces nosotros subimos, empezamos a recorrer todos esos barrios y llegamos al barrio El Diamante y ahí mismo, porque es que el Diamante queda ahí mismo pues, después de la 80 con la 80. Ahí mismo llega el Diamante y entonces definimos que entramos a esas calles, digámoslo, todas de casas en ladrillo, en casas distintas, en casas cada una tan original y cada una en proceso de construcción. O sea, eran unas casas que estaban en construcción, que no había segundo piso, algunas sí tenían segundo o tercer pisito. La terraza, Ujú. que está en Rodrigo D. Mira que la Sí. terraza está en Rodrigo D. Desde el comienzo, y Ramiro se monta esa terraza y mira todos esos barrios que en el año, pues Rodrigo D es una película muy vieja, una película hecha en el 86, y él mira esos barrios y nosotros pues vamos a Florencia, vamos al 12 de octubre, vamos a la comuna nororiental también, vamos por allá, a todos esos barrios, digámoslo, que estaban también en construcción, que son El Pinar, y encontramos un lugar donde era como una especie de club, una casa abandonada por una finca, digámoslo, bonita, hermosa, de una familia adinerada que había quedado la casa en una sucesión que no se resolvía. Entonces los pistolocos la cogen como una especie de club en donde ellos se bañan y el mayordomo les cobra. Y entonces descubrimos esos lugares, digámoslo, de esa comuna. Y la verdad es que por eso la película, digámoslo, tiene, vos me preguntabas a mí cuál era el encanto, digamos, cuál era la poesía, porque había muchísima poesía. En estos muchachos había mucha poesía, digámoslo, dramática, trágica, como por ejemplo que ellos nos contaban a nosotros que ellos, porque yo les preguntaba, muchachos, ¿ustedes sí son capaces de actuar? Yo ya había, digamos, lo había hecho unos cortos, había hecho los músicos, había hecho Que pase el aserrador para Teleantioquia, habíamos hecho La vieja guardia, Habitantes de la noche pasado en un programa de radio y, digámoslo, películas de este lado de la ciudad, ¿cierto? Y yo ya sabía lo que era el actor natural y yo sabía que el actor natural se caracteriza porque es el actor natural, porque me preguntan a mí, oye, ¿cómo descubrimos vos el actor natural? El actor natural es una persona que te cuenta, que es buen narrador, que habla de su vida, de su familia, de sí mismo, de lo que ha pasado, de con quién ha estudiado, habla, o sea, es como tanto paisa por ahí que conocemos que son tan habladores, que uno se lo encuentra en una tienda y Claro. saben de todo y ya te hablan de todo y te vencen la tristeza y la soledad con tanta palabra que echan. No, increíble, increíble, Víctor, escuchar esas historias y no solamente de Rodrigo D, como seguramente lo vamos a charlar un poco más adelante, sino también de otros proyectos y en toda tu trayectoria. Y yo quiero invitarlos a todos para que veamos un pequeño reels que le hemos preparado Qué y bueno. vamos a abrir un poco más la conversación hacia otras películas. Muy bien. Vamos a hacer una baqueta ahí, Juan.
rosas. Vendo rosas al amor. Ay, mira esa playita, como verme ahí. Rosas. Venga, ¿usted qué hace por aquí? Me olé de la casa. En el jardín de tu casa. Tranquila, mami, que usted también es amiga de nosotros. ¿Por qué un beso no real? ¿Sabes que no me trae lo mío a las 8, la mato? Si usted fue el que me lo Como dio. lo oye, la pego, la pego. Chica, ¿me pasan un gol conmigo? Necesito una plática. ¿Sí? ¡Petróleo, hijo de puta! ¡Levantate para que barriar! ¡No te queremos ver el costado! ¡No van a morir! ¿Sabes qué es lo que estoy camellando con el primo? Estamos exportando perico y puta para arriba, huevón. Te traigo el mejor ingeniero de Medallo, Santiago Restrepo. El que vos necesitas para construir, hijo. Tengo una roquita cocinadita por mi huevo. Nos estamos llenando de plata. Nos estamos llenando de plata. Que yo pienso que vos tenés que buscar ayuda. Lo que estoy haciendo es trabajando, yo estoy trabajando. Vos estás muy aburrido aquí. Vivir muy maluco, hijo de puta. Vivir muy maluco, marica. No quiero errores. Que no me falte un solo hijo de puta papel filtro. Tranquilo que yo no te fallo. ¿Qué está pasando? Es un huevón, hermano. Usted la cagó. Hoy llegan aquí a la casa mía, a la oficina mía y me traen usted unos gonorreas para robarme la plata. La hijueputa plata que me he ganado toda la vida. Hijo de puta, te vas a morir, hijo de puta. Yo rezo por usted para que le vaya bien. Víctor, hablabas ahora de la importancia de encontrar ese actor no profesional a partir de esas narraciones, ¿sí? Pero como director, entonces, dentro de las complejidades que es dirigir a alguien que no está preparado para actuar, está escuchar. Es decir, tu habilidad de poder escuchar no solo la historia, sino entre líneas, sus dolores, sus frustraciones, sus sueños. Esa capacidad ¿fue innata en ti o se fue desarrollando a medida que fuiste trabajando con los diferentes chicos? Pues digámoslo, por ejemplo, en Rodrigo, el primero con el que yo hablo es John Galvis, y John Galvis es como un líder que ellos tienen y es hablador y te cuenta y digámoslo, eran como lugares de mucha sinceridad porque no es la entrevista para medios de comunicación que tiene un objetivo que, digámoslo, va para un medio y por lo tanto se va a publicitar. Aquí yo les decía que estábamos grabando, pero era para hacer el guión. Es una manera de hacer el guión, de hacer la película donde tú empiezas sin guión, empiezas a conversar con una cantidad de gente que te habla, porque son, digamos, los buenos narradores de su vida, te hablan de un universo y ese universo se va creando. Nosotros vamos, digámoslo, transcribiendo y creando ese universo y John Galvis, por ejemplo, era un muchacho lleno de rasgos, digámoslo, dramatúrgicos. Él, por ejemplo, se llenaba a veces como de un presentimiento de que todo en su vida iba a terminar mal y entonces decía que iba a trabajar, que iba a dejar de robar. Había momentos, cuando yo le pregunto en un momento dado si él es actor, si es capaz de actuar, él me dice, no, es que yo mi vida, hermano Víctor, yo la desperdiciaba en una cantidad viendo películas muy malas de violencia, de pura violencia, que en esa época los pelados, y todavía pues, pero veían una violencia en las películas
de clase C, de pura violencia. Y entonces él me decía, yo no sé actuar, pero claro que yo he aprendido a actuar. Entonces me cuenta, digámoslo muy dramáticamente, que él para robar ha tenido que aprender a actuar, que al comienzo, digámoslo, los ciudadanos, ¿cierto? Pacientes, a los que ellos les decían pacientes, se volaban porque ellos él no había aprendido a hacerle a la gente, al ciudadano que estaba siendo atracado, a hacerle una mueca de odio. Y entonces que él había aprendido a hacer esas muecas de odio, digámoslo, y motivadas porque él no odiaba a la persona con la que se encontraba, pero tenía que mostrarle un odio e intimidarlo de tal manera que la persona no supiera por qué lo odiaban sin motivo, alguien desconocido, de dónde venía ese odio, y ese odio de alguna manera aquietaba y paralizaba a la persona. Entonces él había aprendido eso. Era muy dramático porque eso era aprender a ser un enemigo del ciudadano. No sé si ustedes ven ahí en Sumas y Restas que yo en Sumas y Restas conozco a Fabio Restrepo, ¿cierto? Que es un taxista que casualmente va a la oficina, que me lleva, digámoslo, la historia de su hermano, y que era un narrador, incluso escritor, digámoslo, muy espontáneo y muy amateur, pero este señor como contaba las cosas. Y Fabio Restrepo nos hace una improvisación a nosotros en un momento dado de traqueto, y nos intimida a todos y nos grita y a todos y casi no lo podemos, es decir, corte. Y este man seguía y este man nos tuvo, durante el rodaje, que fueron 2 meses, nos tuvo intimidados porque nosotros le creíamos que él era el patrón, y este man a todo el mundo mandaba, hasta nosotros nos mandaba. Cuando terminó la película, ya no me cogió la cara normal y yo, uy, pero siquiera volviste a hacer, porque nos tenías aterrados. Ya nos tenía asustados. Víctor, y ese proceso de descubrir esos actores y también de prepararlos y acercarlos al guión, ¿cómo se da? ¿Ellos conocen el guión previamente o cómo es esa construcción, digamos, para que ellos se sumerjan en la historia? Muchas veces, digámoslo, el truco, digámoslo, es un truco muy sencillo que da hasta pena decirlo, y es que el guión viene de ellos mismos. Yo, por ejemplo, con los actores y las actrices de La Vendedora de Rosas, pues yo hablaba todos los días. Yo llegaba a la oficina con la cámara, pues, y con un amigo mío camarógrafo, con otro amigo sonidista, y empezábamos a hablar con ellos y ellos nos iban contando. Y de esos cuentos, de esas anécdotas, de esos episodios, salían las secuencias de la película. Y también, de todas maneras, hay una preparación, digamos, lo de que nosotros hacíamos, del actor natural que se acerca a la cámara, que aprende de todas maneras a mirar, a no ver la cámara, a invisibilizarla. Sí. Muchas veces tú ves que cuando un actor llega a la cámara, está el camarógrafo, digámoslo, y está el asistente de cámara haciendo el foco, y detrás, mostrando la cabecita, está el otro actor. Entonces, el actor natural, como todo actor, pero ellos tienen que aprender eso, tienen que invisibilizar la cámara, el camarógrafo, el asistente, y ver allá al fondo del actor y hablarle de tal manera a esa distancia, mirarlo a pesar de que no lo ven. Son cosas que se aprenden también. Pero, por ejemplo, el Zarco llega a la oficina y obviamente nos cuenta una cantidad de historias. Y si ustedes han visto de pronto un documental que se llama Poner a actuar pájaros, él cuenta en un momento dado quién es, y tú te das cuenta que es eso que él ha vivido, digamos, en Caldas, en el municipio aquí cercano a Medellín, eso que él ha vivido es la película misma. O sea, estas películas que yo llamo cine de realidad, las personas, digámoslo, con sus vivencias, lo que hacen es proyectar las vivencias, lo que han vivido en la película. Entonces, digámoslo, cuando tú los ves actuar, o en Rodrigo de No Futuro, todos estos actores, todo lo que decían eran lo que habían vivido también. Entonces, son películas donde hay mucha realidad, donde hay mucha verdad social, digamos. Sí, y una verdad social tan colectiva, porque incluso si a uno como espectador no le ha tocado, o a algunos, vivir ciertas situaciones que se ven en las películas, uno igual las siente cercanas y cotidianas, y de alguna manera se siente uno
reflejado. No sé si porque está viendo uno la ciudad que habita todos los días o porque está viendo la manera en que hablamos todos los días, o algunos quizás están viendo alguna escena de algo que también les tocó vivir en su vida. Digámoslo, estás viendo una forma de hablar, una forma de ser, que aunque no la hayas vivido directamente, te recuerda a otras cosas que has oído, una forma de estar, de ser de la ciudad, una forma de hablar, que no es propiamente literaria, ¿cierto? Que no obedece, digamos, la escritura de los diálogos de un guionista, nacen directamente del habla de la ciudad. Entonces, digámoslo, tú sabes que aunque no has vivido eso, sí lo has vivido porque es la ciudad la que se está manifestando. De acuerdo. Víctor, y retomando esa idea de que eso es un reflejo para los actores, muchas de las puestas en escena, reflejo de sus vidas. En el caso de La mujer del animal con Tito, que generas antes como un paradigma, porque cuando uno habla con Tito es un dulce, o sea, es un hombre muy cálido, es muy espontáneo, pero en la pantalla es el animal. ¿Cómo fue ese proceso con él para poder transformarlo de esa manera? Sí, con Tito, yo Tito, digámoslo, tengo un amigo que me llama y me dice, ya encontré el animal. Yo estaba trabajando otros animales. De verdad que había descubierto unos actores muy buenos que apenas conozco a Tito, los olvidé. Un poco drásticamente, a veces me da pena con ellos, pero que eran buenos también. Sino que Tito, digámoslo, era una persona que trabajaba manejando una buseta, entonces un amigo mío me decía, aquí lo encontré, entonces digo, no, tráigalo. Entonces lo bajó a la oficina, le hicimos unas improvisaciones y era una persona que improvisaba muy fácilmente. Y Tito, de todas maneras, me contaba él que desde muy niño, él, digámoslo, es de una familia campesina de Río Negro, cosa que a mí me interesaba porque el animal real, que se llamaba Aníbal Ramírez, era un man que había venido de Argelia o de Nariño, eso viene a ser el oriente antioqueño, ¿cierto? Por Sí. Sonsón y demás. Y era un campesino, o sea, era un campesino en la ciudad. Entonces, a mí me gustaba mucho que Tito fuera de Río Negro, que tuviera todavía... Tito es un tipo que se sabe todas las canciones campesinas, tiene unos tíos que tocan, pues tienen como sus orquesta. Su vena, digámoslo, Su vena campesina artística. de música parrandera y todo eso. Bueno, tenía esa vaina y Tito habían estudiado en unas escuelas públicas donde había mucha violencia y aquí, entre comillas, pues no lo quiero banderear pues mucho, pero Tito trabajaba pues en unos grupos que ustedes se imaginan, ¿cierto? O sea, que él sabía, digámoslo, eran grupos donde él me decía que había muchos animales. Y en general nosotros, todos esos actores de La mujer del animal, fuimos por todos los barrios pues no quiero que tomen esto como si fuera pornomiseria ni nada, sino que es una forma de encontrar, digámoslo, las voces de la ciudad, ir en busca de unas voces. Entonces nosotros fuimos, digámoslo, por Zamora y por Santa Rita y por muchos barrios, por el Popular 1, por muchos barrios en donde hablábamos con algunas personas de los barrios y nos invitaban a unas personas que hacían parte de las bacrines de los barrios. O sea, muchos de los actores de la mujer del animal son personas que tuvieron que pedir permiso a sus patrones y les pidieron permiso para salirse durante unos meses de sus organizaciones armadas y los patrones los miraban y decían, pero vos sos actor o qué, hermano, me escogieron. y llegaron a la llegaron al rodaje y ellos estaban muy contentos de por primera vez ganarse la vida sin tener que estar dándole, amenazando y enfrentando y peleando todos los días con mucha gente, intimidando, cobrando vacunas. Ellos estaban felices, pero me decían, pero Víctor, así se puede vivir, pero no sabíamos que se podía vivir así sin tener que estar uno arriesgando la vida todos los días. Víctor, y me interesa eso, pues porque uno ve la película, pero muchas veces no ve lo que hay detrás. ¿Cómo se arma esa convivencia entre esos actores, pues obviamente naturales, que vienen todos de lugares diferentes? En el caso puntual que estamos hablando de La mujer del animal,
que vienen con historias pesadas, Pesadas, detrás súper diferentes. pesadas. Y para hacer esa convivencia ahí durante el rodaje, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para pasar el tiempo también? Se fuman sus cosas. Mentira, no, pero si están allí, digámoslo, contentos, no, porque, digámoslo, la película tiene una actitud, una cosa, digámoslo, que es un grupo de trabajo que está gestando y está procesando un relato de que todos ellos están, digámoslo, aportando a ese relato. El relato, digámoslo, no nace del director. Yo soy el guionista, aparezco como guionista con todo el respeto, pero en el sentido de que yo soy el que escojo, digamos, los fragmentos, los episodios, el que organizo esas cosas, el que me enamoro, digámoslo, también de ciertos momentos de los relatos y todo, pero los relatos son todos ellos, entonces ellos están de alguna manera, los rodajes en general son lugares en donde todo el mundo está esperando. Hay gente que se aburre muchísimo, "Uy, pero hermano, ¿cómo así que ustedes esperan que una 3 toma, horas para 3 una horas luz"? para rodar, hermano, un minuto? No, pero ustedes, qué aburrición. No se dan cuenta que todo el mundo está esperando, está pensando, se está tejiendo una secuencia, se está construyendo lentamente. Entonces ellos, en ese rodaje detrás de cámara, ellos están ahí esperando y aportando, y en el momento ya de la toma, pues es la improvisación, es el aporte. Todo lo que hay ahí son aportes de ellos. Pero también en algunos detrás de cámaras, sobre todo con La Vendedora de Rosas, se evidenciaba también las tensiones, que esos momentos también de tiempos muertos, la vida de ellos llegaba al set, se podía entorpecer una noche fácilmente, era complejo de alguna manera ponerlos en sintonía. Era muy complejo porque a veces como llaman en psicoanálisis como la transferencia, o sea, estamos haciendo una escena y la escena se vuelve verdad. Entonces estamos haciendo, digámoslo, en La Vendedora de Rosas, un momento donde ellos en la noche, en las 70, digámoslo, se dan cuenta que hay un mafioso dando una serenata y se les ocurre que pueden, mientras estos están dando la serenata a unas muchachas en un balcón, pueden llegar a robarse unos maletines a través de las ventanillas que están abiertas o abriendo las puertas. Y en un momento dado los mafiosos les disparan, en la realidad les dispararon, le dieron a uno de ellos y lo hirieron en la espalda. Y en la película hicimos lo mismo. Uno de ellos enfrentó a los mafiosos con un palo de una rama que había caído de un árbol y los amenazó. Bueno, hijo de puta, escogió a los mafiosos con esa rama. Los mafiosos se asustaron, pero se dieron cuenta que era una rama y ahí mismo le dispararon al pelado. Y en el rodaje ocurrió una cosa extraña, y es que el pelado ese se enfermó. El actor, como si lo hubieran disparado, ¿sí me entendés? Y se enfermó. Empezaban con unos dolores de espalda y se pegó una enfermada. Tuvimos que llevarlo a urgencias. Es cosa extraña. Y yo, que había estudiado un poco de psicoanálisis en la universidad, pues yo dije, pues esto es una típica transferencia. Este pelado está viviendo eso que había vivido antes. Y que les cuesta de alguna manera esa diferenciación realidad, claro, ficción, sí. Que también lo del beso en algún momento entre un par de actores se convierte en todo un episodio. Poner a besar en general todo lo que es más íntimo, lo que son cosas sexuales, por ejemplo, o besos o cosas así íntimas, para los actores naturales son dificilísimas porque ellos no entienden esa dimensión de la ficción como los actores profesionales. Pues ves que los actores profesionales hacen cosas que uno dice, pues ¿cómo lo hacen, cierto? ¿Cómo lo hacen? Pues me imagino que los maridos y los novios los echan, ¿cierto? Víctor, ¿y una escena que recuerdes con algún tipo de aprecio, bien sea porque haya sido o muy difícil o todo lo contrario? Pensabas que iba a ser complejo lograrla y salió, digamos, rápido. En alguno de esos rodajes, ¿qué historia por ahí tienes que nos quieras contar ahorita? Yo me estaba acordando ahora de una cosa, pues, que se les voy a contar, y es que cuando estábamos rodando Sumas y Restas, estábamos haciendo la escena en donde al final matan a Gerardo, ¿cierto? A Fabio Restrepo. Entonces, nosotros teníamos muchos amigos que nos hacían casting y llegaban con unos caramelos escasos al rodaje. Y entonces decían, Víctor, mira, este man, a mí me daba como pena, y digámoslo, porque yo no recurro a esas cosas tan extremas, pero llegaban a decirme,
al oído, este es un sicario de verdad, un sicario de verdad. Este hijo de puta. No, pues me da hasta pena decirlo, pero es como quien dice cosas un poco, ¿qué te digo yo? Como Extremas. Extremas. Casi como quien dice, me decían, este güey mató un man antier. No, y yo, pero no digas eso, pero como así, ¿por qué trajiste este man? No, este es un sicario, es que yo olvidar este man. Entonces, claro, el hombre cuando le toca hacer la toma, la hace impresionante, eso pega tan, eso, puta, tiene una manera de estar frente a cámara tremenda. Estamos haciendo cine, no estamos haciendo pues violencia, estamos haciendo cine. Pero este man, en un momento dado, se enamora de la asistente de casting, que es Ana Isabel Velázquez, que es una pelada simpática, risueña, bonita. Se enamora de ella. Y entonces la pelada, creo que tenía el novio ahí, y el man ya le iba a pegar un tiro al novio. Entonces nosotros, no, pero ¿qué vamos a hacer con este man? Nos va a matar a todos. Y la pelada se tuvo que ir, la tuvieron que sacar, hermano, como en un cuento de Alibaba, en un tonel, hermano, para allá, disfrazada. Víctor, decías ahora, dentro de todas esas construcciones y evoluciones que has tenido con las diferentes películas, se ha tomado cada proyecto varios años. Detrás la industria, el mismo cine ha evolucionado mucho. Cuando llegas para La Mujer del Animal, la industria había cambiado radical en todo lo digital. En tu proceso, en tu elaboración, en trabajo de actores, los tiempos, ¿cómo fue ese cambio de adaptarte a esa tecnología? Nosotros llegamos ya a hacer La Mujer del Animal después de muchos años de no hacer cine, y hacemos eso en digital. Ya el cine no existe, digamos, los sumas y restas lo hicimos en Super 16 cine, y ahora es digital, y todos estamos de alguna manera desadaptados de esa tecnología. Nos tienen que ayudar, incluso al fotógrafo Rodrigo Lalinde le tienen que ayudar, pues, digámoslo, los técnicos, digámoslo. Y lo digital tiene una ventaja que se convierte también en una dificultad, porque tú puedes rodar digitalmente lo que quieras. Ya no es como en las películas que tienes un rollo de 10 minutos para rodar una secuencia y se te acaba el rollo, y si te acaban los rollos, digámoslo, esa semana ya tienen que mandar a Bogotá, y de pronto no hay momentos donde hay que tasar, digámoslo, el material, pero en lo digital tú puedes rodar todo lo que quieras, y tanto es así que, digámoslo, uno cuando empieza rodando una toma, digámoslo, un plano en digital, uno muchas veces no dice corte, porque el corte quiere decir que corte, todo el mundo se relaja, todo el mundo se va para los sitios, hay que volver a cambiar el número de la secuencia en la claqueta, el script también tiene que volver a poner otro número, plano tal, toma tal, entonces se pierde mucho tiempo. Entonces uno lo que dice, bueno, listo, vamos a volver a rodar, no corte cámara, volvemos a rodar. Entonces todo el mundo, nadie se relaja, todo el mundo sigue, digamos, en el mismo plano, y vuelve a empezar el plano. Y entonces, y vuelve uno, y ese segundo, y bueno, volvemos otra vez, porque alguna cosa no quedó bien, o uno quiere que quede mejor, o porque quiere uno que la improvisación aporte más, enriquezca más la secuencia. Y eso tiene de problema que se le va a uno el tiempo del día haciendo una sola toma, porque ya se demora uno mucho. Entonces buscando ya esa perfección. Sí, y ya, digámoslo, tiene uno todo el material del mundo, pero está abusando del tiempo, porque el tiempo de cada toma, el tiempo de cada secuencia, de cada plano son unas horas, tú no te puedes pasar, entonces te sobrepasas en eso, y ese es un problema. Víctor, y ya que vuelves a ese tema de la narración y de la ciudad, a mí como espectador me pasa algo, y es que cuando veo, por ejemplo, La Vendedora de Rosas, que la he visto en muchas ocasiones, pero cada vez que la veo, incluso en años diferentes, estamos como en ese ciclo constante. ¿Cómo la ciudad, desde tu perspectiva, ha sido capaz, digamos, o no sé si ese debería ser el término, pero de qué manera Medellín sigue repitiendo y contando esa misma historia? ¿Cuántas vendedoras de rosas seguimos teniendo a diario? ¿Cuántos años han pasado y uno sigue viendo la película absolutamente vigente? O sea,
Sales a la misma esquina y te puedes encontrar fácilmente lo mismo. Esos personajes, dices tú, como personajes Y parecidos. no solamente los personajes, la historia, o sea, ver la ciudad que sigue teniendo todavía como ese tipo Las mismas dinámicas. de dinámicas, gracias Andrés, sí. Pues sí, para mí es un misterio cómo la película es tan vigente. Yo creo que de todas maneras, digámoslo, esos personajes, esos tipos, digámoslo, populares de estar en la ciudad, siguen en todas partes. O sea, Sí. Medellín de todas maneras es una ciudad que, a pesar de que tiene unos barrios, digámoslo, de mucha inclusión y barrios que se han innovado en mucho sentido, de todas maneras la ciudad tiene una fuerza tremenda desde sus barrios populares. Total. Entonces todo el tiempo tú estás inevitablemente encontrándote y cruzándote con un muchacho de barrio que va a trabajar o que pide en una esquina o que está cuidando unos carros. Las noches también están llenas de jovencitas de barrio. Sí, total. O sea, de todas maneras, ese espíritu, digámoslo, popular de la ciudad, que es lo bello de Medellín, la verdad que es cierto, porque todas esas personas traen, digámoslo, un deseo de salir adelante. Víctor, volviendo con los temas de esa ciudad de fondo y que lo hemos visto tanto en tus películas, ¿cómo ves el cine hoy en día en Medellín, cierto? Y estas nuevas generaciones de cineastas, ¿qué tanto, digamos, de ese legado que en algún momento puede perdurar en la historia de tu cine, ves que quisieras ver un poco más reflejado, no sé, en las nuevas historias que se están contando y que se están tejiendo de la ciudad? ¿O qué tanto la ciudad ha venido perdiendo protagonismo en estas historias? Digámoslo, hay un cambio como de punto de vista. Digámoslo, cuando se hace Amparo de Simón Mesa, hay un momento donde la crítica y los nuevos directores se saturan, se fastidian del cine que yo he hecho, porque es un cine donde hay de alguna manera yo privilegio, digámoslo, al hombre, al violento. Yo privilegio al victimario sobre la víctima, ¿cierto? Es la lectura que hacen los nuevos cineastas. Yo realmente no privilegio al victimario, sino que yo me encuentro unos victimarios en Rodrigo Deca, son estos muchachos que les toca robar, como les decía yo ahora, que les toca aprender a ser enemigos de la ciudad, ¿cierto? Cosa que es trágica. O sea que ellos aparentemente son victimarios, pero ellos son las primeras víctimas cuyo sentido de víctima y forma de ser víctimas es ser victimarios. O sea, es haber sido empujados a un lugar en donde han perdido, digámoslo, la piedad, la empatía y se han convertido en enemigos y han perdido, digamos, los rasgos de humanidad, cosa que es lo peor que le puede pasar a alguien. Y no sé si te va a meter en un aprieto, pero un par de directores que tú digas que uno tiene que ver para enamorarse del cine colombiano. Son muchos, digámoslo, está Rubén Mendoza, que hizo una película, digámoslo, un poco regular, la última que hizo, se me olvidó el nombre, Después de Señorita María. Sí, pero hizo La Señorita María con un documental extraordinario, hizo El Valle sin Sombras sobre Armero, extraordinario, hizo Tierra en la Lengua, extraordinaria también, me parece un gran director, La Sociedad del Semáforo. Pero hay documentalistas que yo admiro muchísimo también. Simón Mesa también lo admiro mucho. Simón Mesa acaba de hacer una segunda película que yo estuve en el rodaje y me sorprendió tanto porque era sobre un poeta. Hay un documentalista acá, una persona que hace unos cortos extraordinarios que no ha hecho su largo todavía, que se llama Mauricio Maldonado, que tiene una película que se llama La Noche del Esplendor, y otra que se llama Las Fauces. Sí. Cosa tan interesante, otro tipo de cine tan distinto. Víctor, y desde la producción, a vos te tocó la época de Focine, fue un momento de esplendor para el cine colombiano, habían unas facilidades para realizar con los limitantes, y un montón de tiempo después, la nueva ley de cine, Proimágenes. ¿Es más fácil hacer cine hoy, acercarse a conseguir recursos para hacerlo?
o sigue igual de difícil? Digamos, han aumentado el número de cineastas que ahora se acercan a esas convocatorias, se han multiplicado. Porque la verdad es que el cine ha cautivado y ha enamorado mucho a la nueva generación, las ha enamorado. ¿Por qué? Porque ven en el cine la posibilidad de tener una imagen de la vida, de la ciudad, del entorno, de entrar en cosas que digámoslo, en general nadie entra, ¿cierto? La memoria. Sí, como la memoria y las cosas profundas de los recuerdos de la gente, las familias. De todas maneras, por ejemplo, Laura Mora hace Matar a Jesús y es la película sobre la muerte de su papá. Entonces ella ¿cómo va a encontrar un relato, una forma de entrar a discutir con esa ciudad que mata a su papá? ¿Cómo se reconcilia, cómo perdona? ¿Cómo entiende todo eso si no es a través del cine? O sea, el cine ha enamorado a todas las generaciones. La cantidad de cortometrajistas que hay en este momento en Colombia y en Medellín son increíbles, con unos cortos hermosísimos. Es un mayor número de realizadores, pero Sí, la torta... hay un mayor número de realizadores que ya, digámoslo, cuando uno participa en esos concursos, ya no gana. Claro, porque es la misma de dinero, Sí. pero por un montón. Ya uno no gana, ya uno queda como de octavo por allá, queda uno ya botado ya en la mitad del lote, hermano. Víctor, y ahorita nos contaste un poco de un proyecto en el que estás trabajando. Cuéntanos más acerca de eso. ¿Qué viene en el futuro cinematográfico para Víctor? Pues estoy precisamente, digámoslo, tratando también de pensar en que no es una obsesión loca mía, sino que yo pienso que una película, digámoslo, es un proceso enorme, es un esfuerzo enorme de contar un relato, y en el caso mío yo quiero contar la historia de una familia de barrio popular. Esta es la historia de una señora pues, que yo conozco, es una familia que yo conozco, que he conocido hace mucho tiempo. La señora trabajó, digamos, en la oficina. Entonces es la historia de una señora que va a contar todo lo que le pasa en el barrio, pero que a nadie le interesa ni nadie entiende muy bien, porque como que no hay la manera de entender eso que está ocurriendo. Entonces la película va contando lo que va pasando en el barrio, y esta es una señora muy humilde que digamos, los hermanos y toda la mamá les ha dejado un lote, y los hermanos se han aprovechado de ella y le han dejado solamente un rinconcito para hacer un ranchito, y tiene 3 hijos. Nunca, digámoslo, se casa. El sueño de ella es tener un marido de verdad, pero el marido de verdad que él casi lo tiene y que ya se van a casar y todo, al final se va para Cali y como que lo matan por allá porque está metido en la mafia, ¿cierto? Metido en el narcotráfico. Ella se queda con esa desilusión tan tremenda de nunca tener un marido, y eso la vuelve una mujer pues muy en desventaja, digámoslo, y criticada por todos los hermanos y demás. Entonces, la película comienza cuando ella, digámoslo, esa crisis con el marido que se deja, que la matan y todo eso, la mete en una crisis que ella va al hospital mental, sale del hospital mental, pero sale ya con esa mancha de ser una loca. Y es como la loca de la familia, pero es una señora normal, solo que su locura, digámoslo, es que todo el día está reclamando, peleando, regañando, está en una paranoia, peleando con todo el mundo. Y cuando empieza la película, ocurre una cosa, ustedes me van a decir que yo cada vez más exagerado, pero es esa familia que hay tantas en nuestra ciudad, en donde el hijo mayor, digámoslo, se ha convertido en un paraco y ha devenido en un comandante paraco, un comandante de unos sectores, de unos barrios. Entonces, esa mujer tan humilde y tan por debajeada, en un momento dado se convierte en la mamá del comandante del barrio. Entonces cambia un poco la relación de todo el mundo con ella. Y las 2 mujeres, la del medio es una prostituta que ha quedado embarazada 3 veces y tiene 3 niñas, que abandona, que no tiene ningún sentido de maternidad, ningún sentido. O sea, y la tercera es una niña que está estudiando y que no sé por qué también lo coge como esa locura y se va para la calle y ya termina en la calle y termina debajo ahí en la estación Prado, debajo de la estación, metiendo droga. O sea, es una familia fracasada, totalmente fracasada.
¿Cuánto tiempo para verla, Víctor? ¿Cuánto tiempo? No sé, hermano. Estaba trabajando en eso ahora, pero me sacaron para venir acá. O sea, un día más. Hoy sumamos un día más de trabajo. No, sí. ¿Y en qué etapa del proceso del proyecto? Estamos en una etapa, digamos, de concursar, pero estamos quedando como de octavos o de novenos en las convocatorias. Okay. Y también porque este tipo de cine ya tiene cansado a los jurados. Los jurados dicen, otra vez esta vaina, otra vez esto. Pero a mí me parece que es muy importante que el cine escriba sobre esa otra ciudad, sobre esos otros personajes, que escriba, que cuente qué es lo que pasa. Y yo tengo la idea de que esas realidades, esas secuencias que no nacen de mí, sino nacen de conversar con ellos. Luego esos actores que llegan a actuar, que son actores naturales, en donde encuentro unas señoras, esas señoras, digámoslo, la señora, digámoslo, verdadera, original, se llama Bernardita, y es una señora, y digámoslo, es muy emocionante hacer el casting porque encuentro señoras parecidas, ligeramente distintas, pero que actúan, digámoslo, y que son personajes como colectivos. O sea, todas representan una cantidad de mujeres, unas opciones. Y hay unas actúan de una manera, otras de otra, otras vienen de un lugar, pero tan interesante. Lo mismo, digámoslo, los tres hijos, pues, son como la posibilidad de hablar de esta ciudad. Y sé y ustedes saben que los actores naturales son los actores que tú ves, como decía Pasolini, volvamos a Pasolini. Pasolini cuando decía, ellos actúan desde su punto de vista, o sea que es como una narración subjetiva, como que entra lo subjetivo, o sea, entra la ciudad que se expresa a sí mismo. Voy a leer un poema, muchachos. Este poema, digámoslo, es un poema que habla un poco de lo que me ha pasado a mí con la poesía, y es que durante todos estos años que yo he hecho estas películas, a nadie yo le contaba que escribía poesía. Y entonces los cineastas, cuando una vez yo por alguna equivocación les comentaba de un poema, les parecía el poema tan inicuo y tan inerme, y les parecía como tan sin sentido, que nunca les volví a mostrar ningún poema. Voy a leer aquí para no equivocarme, dice, a ustedes pensamientos agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y en reuniones de trabajo y ustedes hayan permanecido silenciosos sin hacer huir a nadie de mí y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes pensamientos agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie. Por favor, no éramos nadie y el viento nos barría. Bueno, Andrés, finalizamos este episodio de una manera memorable. Iniciamos hablando de poesía, terminamos hablando de poesía. Andrés, muchas gracias por estar en este episodio de nuevo. Nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Víctor, de nuevo agradecerte, porque compartir precisamente esas visiones, esa construcción de películas que han marcado una historia, por lo menos para la ciudad y para el país, pues resulta muy enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias. No, ustedes, gracias por invitarme, gracias por crear ese espacio de cine. Esto fue Crispetología, episodio número 5, el podcast de Cinemas Procine Las Américas.